Como ya lo anunciamos, tenemos a la abogada Joana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática, a quien vamos a saludar en esta mañana. ¿Qué pasó con ese recuadro que me salió negro? Mi querido Jorge, ahí está, abogada, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias como siempre por aceptarnos esta invitación en este espacio informativo. ¿Cómo está después de esas manifestaciones que se han vivido en este país? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por siempre invitarme y por hacerme parte de este espacio de comunicación, darme la oportunidad de poder comentarles a la ciudadanía el trabajo que estamos realizando y sobre todo siempre las opiniones de la cultura legislativa y de país que estamos viviendo. Creo que es un momento para reflexionar todos, para poder hacernos una autocrítica, para poder analizar cómo hemos fallado, cómo también no hemos dado respuestas oportunas en aquellos momentos y cómo también es momento de realizar una recomposición de país, unirnos como país, entender que todos debemos estar en el mismo frente de lucha y que todos obviamente queremos las mismas oportunidades y necesitamos esa atención por parte también del gobierno. Y el gobierno también de poder entender que nuestro voto siempre refleja las realidades locales, las realidades a los territorios a los cuales representamos y que por eso es importantísimo comenzar a analizar esos aspectos y poder trabajar en una agenda que dé respuesta a las demandas ciudadanas. Joana, ¿por qué la izquierda democrática no votó a favor de la destitución del presidente? ¿Cuál era esa ideología o esa conciencia que tenían en ese momento? Bueno, no podemos esperar nada más de que ya la oficialidad de la izquierda democrática. Sin embargo, nosotros analizamos en el contexto en el que nos encontramos, las realidades de cada uno de los territorios y también de que nuestra ala de izquierda democrática, de la verdadera izquierda democrática, siempre hemos sido una oposición. Nosotros hemos votado en contra de aquellos proyectos del Ejecutivo que pretendían vulnerar los derechos de los ciudadanos, que pretendían meter la mano en el bolsillo, aquella ley que pretendía repartirse los sectores estratégicos entre su grupo de amistad del presidente Lazo. Hemos votado en contra, nos hemos siempre opuesto a aquellas ideas o aquellas decisiones por parte del gobierno y hemos sido muy críticos. Mi voto fue a favor justamente por la realidad que mi territorio manifiesta, por el rechazo lamentable que tenemos hacia esas políticas y también por los recortes que he realizado a la Universidad Técnica de Machala, los recortes en salud, los recortes para poder erradicar la violencia de género, que en nuestros hospitales subcentros no tenemos ni siquiera una pastilla, la deuda que mantiene con el IES para aquellos que son afiliados, aquellos niños que no pueden ni siquiera sentarse en un pupitre porque no tienen un pupitre en sus escuelas y por lo tanto yo lo dije muy claro, no había los votos para poder activar el artículo 130, no lo va a haber, por lo menos en un futuro cercano en donde sigan manteniendo estos acuerdos o sigan teniendo estos tipos de tratos o convenios que tienen con ciertas alas de algunos movimientos y algunas bancadas y por lo tanto eso jamás va a dar paso para 92 votos, pero sin embargo creo que 80 voluntades que escuchan a la ciudadanía, que están en territorio, debe dar un mensaje muy fuerte al Ejecutivo que no ha ganado, ha tenido un rechazo total y por lo tanto es momento de reconstruir esta relación y poder también reconstruir una relación con la sociedad. Joana, dentro de las cosas que nosotros evaluamos en este espacio informativo con respecto pues a las manifestaciones, a los 18 días de manifestaciones, fue que se incitó mucho a la discriminación, al racismo, ¿no? Entre la costa, la sierra, bueno, el oriente y diferentes sectores, porque bueno, Ecuador es un país pluricultural, ¿no? De tantas etnias, de tantas culturas. Sin embargo, se vivió y se evidenció que aún hay racismo, se evidenció que aún hay rechazo para ciertos sectores y que no estamos enlazados como hermanos, como ecuatorianos. Esto justamente nos dejó esa sensación y ese ambiente en el aire. Sin embargo, el día de ayer el abogado Jaime Nebot, ¿no? Representante del Partido Social Cristiano, porque es su líder máximo, y también de la costa, porque ellos tienen bastante aceptación, tú lo sabes, manifestó que él considera que se debería llegar o que se debería considerar en crear a Ecuador como un estado federal, ¿no? Te hago esta antesala al tema de discriminación y racismo porque el tema de separar a un país puede también marcar con mucha más fuerza ese tema de discriminación, de separación, por un lado. Y por otro lado,
¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista como joven, como política, como abogada, el que se pueda realmente llegar a la creación de un Estado federal aquí en nuestro país? Bueno, considero que más que una propuesta que pueda vializarse es una propuesta demagoga, tendremos que ir a una asamblea constituyente y bueno, más allá de los temas de fondo, creo que no podemos analizar la situación del país solamente en las cuatro paredes en las que uno se encuentra. Pretender que algo que pueda quizás afectar, beneficiar a Guayas, no puede afectar a las demás provincias que lamentablemente no tienen quizás esos ingresos económicos o que no aportan en gran manera el presupuesto general del Estado o que dependen muchas veces también de esos aportes o recursos que el Estado les da para aquellas provincias. Hay mucho que descentralizar, es verdad. Por ejemplo, la provincia del Oro, que es una provincia que más aporta al presupuesto general del Estado, es una de las provincias que más abandono ha tenido en los últimos gobiernos, en el gobierno de Correa, de Moreno, de Lazo, y no solamente es una realidad actual. Nosotros hemos venido peleando por vías desde hace 20 años, vías que incluso en su momento queríamos de 2 carriles y ya hoy por hoy 2 carriles son insuficientes. Esas son las realidades que tiene la provincia del Oro, que tenemos que ir a hacer trámites a Loja, que tenemos que ir a hacer todo a Guayas, que incluso nuestro puerto Bolívar concesionado a quien no ha cumplido con un convenio y que todos nuestros productores y exportadores tienen que ir hasta Guayaquil para poder exportar sus productos. Esa es la realidad de la provincia del Oro. Hay que descentralizar, sí. Ahora, el Estado federal va a aportar a que nuestro país crezca, que se construya de la unidad que necesita. No, en realidad que no. Recordemos a Nebot, que era justamente el del discurso que los indios o los indígenas se queden en el páramo cuando querían reclamar en octubre de 2019 sus derechos justos de un Estado que estaba totalmente desatendido. Ese es el discurso de odio, lamentablemente, que Nebot siempre ha difundido en los medios de comunicación. Pero también no apartemos también el papel importante que los medios de comunicación han realizado, no todos, pero la mayoría, en gran parte de los que tienen mayor difusión, han también dividido a la población en ambos aspectos, porque creo que en ambos lados se ha dado una polarización de nuestro país. Por parte del gobierno y medios de comunicación afín al gobierno en llamar o eres golpista o eres demócrata, en decir que los que están afuera en las calles peleando por sus derechos todos son golpistas y los que asambleístas que estamos a favor de la lucha social también somos golpistas y los otros que apoyan al gobierno son demócratas. Entonces también es un discurso de odio y división. Por otra parte también, aquellos que son los salvadores y aquellos que son los culpables de las desgracias del país. Creo que esos discursos deben ser eliminados y deben ser erradicados. Es momento de comenzar desde las escuelas a sembrar su unidad, a saber que todos tenemos genes indígenas, que todos venimos de una descendencia, que todos somos partes de un mismo país, que debemos entre nuestras diferencias saber reconocernos, saber también ser empáticos con la realidad que viven en el campo, que viven muchas niñas, muchas mujeres también, hombres trabajando de sol a sol para ganarse 50 centavos en el día. Esa es la realidad y eso es lo que deberíamos nosotros poder asimilarlo y, mejor dicho, ver la forma de como país, de cómo las distintas provincias podemos ayudar a aquellos sectores indígenas, a aquellos sectores del campo para que puedan tener una vida digna luego todo el sacrificio que hacen para poder llevarnos alimentos a nuestras mesas, porque cuando ellos estaban peleando en las calles, claro que no había alimentos que llevar a las mesas, no solamente por el discurso de las vías cerradas, sino porque esa gente que trabaja en el campo estaba dejando su campo, estaba dejando su hogar para ir a las calles a pelear por unas demandas sociales que beneficiaban a todo el país. Entonces, es momento de pensar mejor en reconstruir una nueva sociedad, en poder ver la forma de como hermanos apoyarnos, colaborarnos, poder aportar a esos sectores productivos que tanto bien hacen en el país y que tan desatendidos están. Ese debería ser el discurso que hubiéramos querido escuchar de nuestros líderes políticos que han pasado tantos años en la palestra, en los medios de comunicación y que tienen sus adeptos, que tienen sus seguidores, que tienen sus partidos políticos, que bien o mal tienen también aquel segmento de la votación duro que les permite todavía permanecer en la historia política de nuestro país, pero que siguen con esos discursos totalmente de polarizar el país, lamentablemente van a terminar sepultándose y en ese transcurso vamos a ver movimientos o colectivos o representantes que van a buscar justamente la unidad del país y el discurso que tanto los ecuatorianos quieren escuchar, que es un discurso de paz, de tranquilidad, de opiniones, constructivo y ya no divisionista. Asambleísta,
¿Por qué cree que en este momento justo se habla de esta propuesta de Guayaquil Federal? Tal vez la circunstancia que hemos vivido con las movilizaciones que se dieron en el país, el bloqueo de carreteras, o qué situaciones los lleva a que ellos presenten esta propuesta. Bueno, Nebot siempre buscaba los momentos coyunturales importantes para hacer propuestas políticas y para poder mantener a su segmento electoral tranquilo, contento. Son las propuestas que a los votantes de Nebot les gusta, les llama la atención y por eso lo hace, o sea, para poder mantener en unas próximas elecciones a 2023 un segmento para votar en los distintos cantones, distintas provincias que aún mantienen ese electorado. Entonces, todo esto siempre van a ser propuestas pensadas en el electorado que ellos manejan en los momentos coyunturales, propuestas que saben muy bien que quizás nunca se logren, quizás ni siquiera logren a tener esa iniciativa, pero que para las personas que lo escuchan a Nebot o que lo sigan a Nebot, son propuestas que les gustan. Entonces, nada más que algo político. Correcto. Pasemos a otro tema, asambleísta Johanna Moreira. Usted ha presentado una propuesta de agenda legislativa con demandas de la sociedad civil. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, esta propuesta justamente nace de los resultados de la agenda parlamentaria anterior que se trabajó con Guadalupe Llori, una agenda que fue construida por un año y que se realizó solamente una revisión, una evaluación de la misma y que no se tuvo los resultados adecuados y que cuando vemos el paro, vemos que los movimientos, los colectivos, aquellos gremios, están saliendo a las calles para poder ser escuchados, cuando la Asamblea Nacional debería ser el primer filtro para poder escuchar sus demandas. Obviamente la Asamblea no tiene competencia en todos los ámbitos y en todos los temas, por ejemplo, que han salido como principalmente en el tema de las responsabilidades que tienen los distintos ministerios y también el presupuesto que no se ha querido otorgar para que se pueda realizar obras, se pueda dotar también a las distintas carteras del Estado para comprar lo básico y elemental, como por ejemplo es la medicina en nuestro país, o poder ya no recortar más presupuesto a las universidades que tanta falta hace y que lamentablemente no se ha tenido una mira estructural del problema real que tiene la educación en nuestro país. Entonces, esas demandas obviamente la Asamblea Nacional no las puede resolver, pero podemos hacer ese proceso de fiscalización necesario para quizás evitar que nuestros hermanos ecuatorianos tengan que dejar su vida en las calles para poder cumplir con un propósito que justamente ser escuchados por parte del Ejecutivo. Entonces, cuando tenemos esta evaluación que no ha sido eficiente en el periodo de Guadalupe Llori, creo que es momento de reflexionar y saber que la agenda parlamentaria debe estar construida desde otra perspectiva. Y esperamos que esa perspectiva de ser construida desde las demandas de la sociedad, desde los colectivos, desde los ciudadanos en sí, de los problemas que tienen ellos y cómo podemos justamente ir armando una agenda con temas en común, problemas en común que tenga nuestro país relacionado con las competencias de atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, no solamente en el tema de legislar, sino también fiscalizar, podamos ir trabajando en conjunto este año, podamos también darle la voz suficiente a esos colectivos y esos representantes de la sociedad civil cuando tenemos o cuando se avecina una crisis de representación en nuestro país y estamos cerca también de unas elecciones 2023 y creo que necesitamos reforzar esas representaciones para tener unos cuadros políticos que conozcan la realidad del país y que puedan apostar a un 2025. Cuando ya la ciudadanía no cree en los partidos políticos, creo que es momento de pensar en eso, pensar en el futuro y pensar también en que podamos ir trabajando juntos de la mano y podamos unirnos y saber que la Asamblea Nacional está trabajando en temas prioritarios y está dando respuestas también a la ciudadanía. Correcto, la construcción de esta agenda con la sociedad civil será visitando territorios. Nosotros tenemos la idea de que, bueno, ya hemos hecho estas invitaciones a los movimientos, a los colectivos, estamos enviándole esta agenda borrador que se envió desde la presidencia de la Asamblea Nacional, de igual manera la agenda anterior que se trabajó y los avances que ha tenido. Vamos a recibir sus aportes de observaciones, el día martes vamos a tener una reunión, esperemos que todos puedan tener la posibilidad de asistir de forma presencial o si no también con estos mecanismos de Zoom. Ellos son los que van a llevar estas problemáticas, estas demandas desde el territorio hacia la Asamblea Nacional, ese vínculo con la experiencia y con los años que ellos han tenido de trabajo, que han tenido de esta actividad que han estado realizando y de esa forma poder construir con sus aportes una nueva agenda parlamentaria.
hay que reforzar el tema de participación ciudadana, yo siempre lo he dicho, hay que reforzar el tema de las casas legislativas. Esperemos que con Virgilio Saquicela se pueda hacer ese trabajo y podamos ir nuevamente construyendo y recibiendo aportes para poder ir viendo temas que quizás queden por fuera porque sean necesarios luego implementarlos. Pero considero que ese es un buen comienzo, sobre todo cuando la agenda parlamentaria tiene que presentarse para finales de este mes de julio, y con estos cambios que se han realizado en la presidencia y con también el estancamiento que hemos tenido y con el tema del paro, los tiempos se han acortado y por lo tanto la agenda debe ser presentada con la mayor responsabilidad que requiere, pero también cumpliendo con lo que establece la ley orgánica y la función legislativa. Asambleísta, ¿en qué ha cambiado esta asamblea en estos primeros días en la cual está al frente el doctor Virgilio Saquicela, para lo que era antes en la administración de Guadalupe Llori? Se me fue el audio. Perdón. Ha existido temas que han estado estancados en la gestión de Guadalupe Llori. Esperemos también que podamos ir saliendo. Hoy por ejemplo, vamos a conocer la ley de comunicación. Estamos conociendo algunos informes para el segundo debate. Esperemos también que la Comisión de Fiscalización se ponga al día y que también presente sus juicios políticos que están estancados y podamos ir dando respuestas a la ciudadanía. Más que todo, creo que ya respiramos una tranquilidad. Vamos a tener diferencias siempre. Esto es parte de la política, incluso con el propio Virgilio Saquicela hay temas en los que no he estado de acuerdo, pero que al final del día es representante del Parlamento y que debe tener una posición imparcial, y eso es lo que hemos visto, ¿no? La oportunidad de poder algunos temas, sacar los puntos del orden del día, sacar proyectos de resolución, ir desde algunos temas que estaban en la congeladora, la Asamblea Nacional. Entonces creo que esa es la nueva imagen que se puede dar. Esperemos de verdad y que Virgilio pueda hacer un trabajo digno de la presidencia del primer poder del Estado y que tengamos esa imparcialidad para poder trabajar y que se pueda sacar los temas de las distintas bancadas sin ningún tipo de agenda partidista ni personal, sino que sea una agenda del país, y creo que esta agenda parlamentaria sería un buen comienzo para demostrar que sí es una nueva gestión. Asambleísta, de mi parte, quiero agradecerle por haber participado en esta entrevista. No sé si Carla tenga otra inquietud. Sí, asambleísta, antes de terminar, ¿qué opinan ustedes sobre los juicios políticos que se quieren llevar actualmente en contra del dirigente indígena Leonidas Issa, ¿no? Ya que sabemos pues que su participación en estos últimos temas relacionados a las manifestaciones fue bastante coyuntural. Los juicios que se encuentran en la fiscalía, las denuncias que... Así es. Ok, yo creo pertinente que la fiscalía debe actuar en derecho, debe ser totalmente imparcial. La justicia en nuestro país debe manejarse de forma imparcial, más allá de los conceptos totalmente personales que uno pueda tener. La fiscalía tiene que hacer su trabajo. Hay un tema también muy importante que hay que mencionar, y es lo que pasó en octubre de 2019. Mucho se dijo en octubre de 2019. Se dijeron que habían terroristas, que habían de igual manera personas que estaban financiadas por el narcotráfico, personas que causaron el caos o que eran quienes lideraban esta situación. Pero en 2 años que pasó, la fiscalía no actuó, la fiscalía no formuló cargos, la fiscalía no inició los procedimientos correspondientes, la fiscalía se mantuvo en silencio. Entonces, ¿cómo podemos dar lectura de eso? Si se presenta luego un proceso, por ejemplo, de amnistías, cuando la fiscalía ni siquiera ha formulado cargos o ni siquiera ha archivado el proceso, es porque no cuenta con los elementos... Johanna, pero mucha gente hablaba que esto es consecuencia de esas amnistías. Sí, pero le repito nuevamente, mucha gente dice eso, pero ¿cuántos nombres de las personas que estudiaron la Contraloría se encontraban en ese listado? Se hizo un tema totalmente mediático diciendo de que nosotros hemos dado amnistías a las personas que realizaron el caos en la Contraloría, pero ¿quién me dice un nombre que sea determinado por parte de la Fiscalía que realizó esos actos? O que las personas que de verdad fueron responsables de la Contraloría se encontraban en ese listado. Y nuevamente digo, si el ente de investigación y de sanción es la Fiscalía debió haber formulado cargos y no lo hizo en cerca de 2 años, más de 2 años, no hizo la Fiscalía cuando incluso la ley, el Código Orgánico Integral Penal, le establece que en los delitos que son sancionados con ese tipo de pena privativa de libertad tuvieron que haberse pronunciado en 2 años que establece la ley. 2 años para formular o para archivar los procesos, y la Fiscalía no lo hizo.
Entonces estamos hablando también de una parte en la que la Fiscalía no está actuando, que la Fiscalía no está haciendo su trabajo, y entonces la Asamblea Nacional, cuando tiene procesos en el que se puso una denuncia o se los llevó detenidos, pero que jamás se ha realizado ni siquiera impulsos en el proceso, es porque la Fiscalía no cuenta con elementos. Entonces aquí también es un trabajo que debemos verlo desde la justicia como tal, y obviamente la Asamblea, que hace un análisis de caso por caso y que evalúa las circunstancias y si ha sido justamente persecución política o no. Entonces, creo que esos son los temas en los que deberíamos analizarlos a profundidad. Deberíamos pedir en ese momento que la Fiscalía investigue a aquellos responsables de represión por parte de la policía y de los militares, pero que también investigue aquellas denuncias que se han hecho de infiltrados, quiénes fueron infiltrados, quiénes estaban detrás de esa gente que está infiltrada. El gobierno también debe dar las pruebas que tiene cuando él aduce de que han sido financiados por el narcotráfico. Entonces, para que el gobierno como tal diga que han sido financiados por narcotráfico, debería presentar esas pruebas a la Fiscalía para que se sigan los procedimientos adecuados y se tengan que establecer los responsables y las personas que tengan que pagar por aquellos daños que se han hecho a los bienes privados, tengan obviamente una pena privativa y tengan que cumplir con la justicia. Johanna, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Mucha suerte en esa propuesta de agenda legislativa con la sociedad civil. Necesita mucho el pueblo ser escuchado y que se escuchen sus necesidades para actuar justamente en esos puntos álgidos. Gracias una vez más por aceptar esta invitación y que tenga pues un buen fin de semana, casi ya. Gracias a ustedes, de igual manera, un placer poder compartir este espacio y que también que tenga un bonito día y un exitoso fin de semana. Gracias a la asambleísta Johanna Moreira, asambleísta de la izquierda democrática del ala rebelde. Del ala rebelde, revolucionaria, ¿no? Rebelde, digamos. Los otros están del otro lado. Bueno, ellos están casi que cercanos al gobierno nacional. Ella y otros asambleístas, si no me equivoco, son 6 o 7 asambleístas que son del ala rebelde. Del ala rebelde de izquierda democrática, pues que, bueno, pues se ha parado bastante firme ante las pretensiones del gobierno y han dicho no cuando lo han tenido que decir. Me parece súper bueno el tema de la agenda legislativa con demandas de la sociedad civil, Jaime, porque el presidente no es un presidente de territorio, no es un presidente de escritorio. Y qué bueno pues que por parte de los asambleístas se llegue a esto, ¿no? Se llegue a poder escuchar directamente cuáles son las necesidades de los territorios. ¿Van a hacer las leyes en base a lo que se necesita, a la demanda Hay que ver si es que pueden lograr hacerlo. Bueno, pero por lo menos vas a comprender cuáles son las necesidades, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que les afecta, y qué bueno que vaya de la mano de un asambleísta joven que está con toda la capacidad y todo el entusiasmo para recorrer el